Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en la figura del Papa Vitaliano, el pontífice número 76. Gobernó la Iglesia entre 657 y 672. Un periodo, la verdad, que fascinante, donde el papado parece, no sé, dar un salto de madurez. Sobre todo en sus relaciones con Bizancio, el imperio, y también con Occidente, que estaba ahí emergiendo. Para esta exploración contamos con un análisis histórico-teológico muy interesante de Cívico Deme. Se enfoca en el liderazgo de Vitaliano, su fe y, cómo encaja en la sucesión apostólica. Nos da una perspectiva muy rica, creo yo. El telón de fondo es una época de tensión, mucha tensión entre Roma y Constantinopla. La razón principal, la famosa controversia monotelita. Una disputa teológica, bastante compleja sobre si Cristo tenía una o dos voluntades. Algo que, más allá de la teología pura, tenía implicaciones políticas enormes, claro, para la unidad del imperio. Y justo ahí, en medio de esa tormenta, aparece Vitaliano. Como una figura clave de equilibrio. Nuestro objetivo hoy es entender cómo este papa consiguió, navegar esas aguas tan turbulentas. Cómo buscó tender puentes, sobre todo con Bizancio, pero ojo, sin comprometer la doctrina que defendía Roma. Era un tiempo en que, como se dice a veces, la Iglesia quería volver a respirar con sus dos pulmones, ¿no? Oriente y Occidente. Entonces, vámonos al año 657. Vitaliano acaba de ser elegido papa. ¿Qué es lo que hereda? El ambiente estaba, bastante cargado entre Roma y Bizancio, ¿verdad? Esa controversia monotelita había dejado cicatrices. ¿Y profundas? Sí, y muy recientes. El recuerdo del Papa Martín I, que había muerto en el exilio pocos años antes. Claro, por oponerse frontalmente a los edictos imperiales que favorecían el monotelismo. Estaba muy presente. Era un recordatorio brutal de los riesgos, y su sucesor inmediato, Eugenio I, había mantenido la línea doctrinal, sí, pero con muchísima prudencia, evitando la ruptura total, manteniendo algún canal abierto como pudo. Y en este escenario tenemos al emperador Constante II. Según las fuentes, parece que estaba un poco harto del conflicto religioso. Normal, debilitaba su imperio. Mostraba cierto interés en restablecer la comunión con Roma, pero claro, sin condenar abiertamente la doctrina monotelita que él mismo había impulsado. Menudo lío para un papa nuevo. Totalmente. Y es aquí donde vemos la inteligencia estratégica de Vitaliano. Él entendía la necesidad vital de paz para la Iglesia, eso seguro, pero también sabía que esa paz no podía ser a cualquier precio, especialmente si el precio era la verdad doctrinal. Así que su enfoque fue, recibir el gesto de acercamiento del emperador, sí, pero manteniéndose firme en la teología de sus predecesores. Se podría decir que encarnó una especie de firmeza flexible. Sabía perfectamente dónde estaba la línea roja doctrinal, pero estaba dispuesto a ser diplomático, paciente en todo lo demás. Supo ver una oportunidad en medio del conflicto, actuando con la sabiduría de un pastor que entiende que su trabajo no es cerrar puertas por sistema, sino, mantenerlas abiertas para el reencuentro, pero vigilando que el error no se cuele. Un equilibrio muy delicado. Suena increíblemente difícil. Uno podría pensar que, después de lo de Martín I, cualquier acercamiento al emperador que sostenía esa doctrina sería visto con sospecha, por los fieles en Roma, por otros obispos. ¿Cómo gestionó ese riesgo? Esa es una excelente pregunta. Precisamente su prudencia fue clave. Sus primeros pasos fueron gestos muy calculados. No hizo concesiones doctrinales, eso nunca, pero sí gestos de cortesía y comunión. Por ejemplo, envió una carta notificando su elección al emperador Constante II. Una carta que buscaba, restablecer formalmente las relaciones. Y parece que funcionó, ¿no? Al menos al principio. La respuesta desde Constantinopla fue positiva. El emperador reconoció la elección papal, que no era poca cosa, y esto reabrió las relaciones oficiales. Llevaban congeladas un tiempo. Incluso nos cuentan que envió regalos valiosos para las basílicas de Roma. Así es. Y estos gestos son importantes. Eran claramente una señal de distensión política. Se bajaba el tono del enfrentamiento, se restablecía un mínimo el respeto mutuo. Ahora bien, Vitaliano sabía perfectamente que la cuestión de fondo, la controversia sobre las voluntades de Cristo, seguía ahí, intacta. Pero aquí vemos su estrategia a largo plazo. Parece que entendió que la cortesía política, aunque no resuelve el problema doctrinal en sí, sí puede crear el ambiente necesario para que la verdad sea escuchada más adelante. No cedió en la defensa de las dos voluntades en Cristo, pero apostó por la paciencia, por preparar el terreno. Crear un clima de respeto mutuo era el primer paso, indispensable antes de abordar lo teológico. Era sembrar, para una cosecha futura. Y esa siembra paciente tuvo su momento, quizá más visible,
con un evento realmente histórico, la visita del propio emperador Constante II a Roma, en el año 663. Era la primera vez que un emperador bizantino visitaba la antigua capital en siglos, desde Constantino el Grande, nada menos. Debió ser un espectáculo. Definitivamente. Las crónicas describen que Constante llegó con su corte, su ejército, pero fue recibido por Vitaliano con todos los honores. Los debidos a su rango. El encuentro solemne tuvo lugar en la Basílica de San Pedro. Y lo más llamativo, el emperador participó en la misa celebrada por el Papa. Imagina la escena, ¿eh? El simbolismo es potentísimo. Aunque no hubiera una declaración formal, la presencia del emperador en San Pedro, participando en la liturgia papal, era un reconocimiento implícito de la autoridad espiritual del Papa, de la centralidad de Roma, la sede de Pedro, un gesto de un peso enorme en esa cultura. Sin embargo, como suele ocurrir en la historia, esta visita tuvo su lado oscuro. Las fuentes que manejamos revelan que las intenciones del emperador no eran puramente espirituales, no. Poco después de estas ceremonias, Constante II dio órdenes de llevarse de Roma numerosos tesoros y bienes, incluyendo elementos de bronce del Panteón, fíjate, para trasladarlos a Constantinopla, básicamente un acto de expolio tras la fachada de reconciliación. Resulta bastante chocante, la verdad, esa contradicción. Recibirle con honores para que luego se lleve los tesoros. ¿Y cómo reaccionó Vitaliano a esto? ¿Hubo una protesta formal, una condena? Entrar en una disputa por bienes materiales con el poder terrenal. Quizás con su silencio paciente buscaba recordar la fugacidad de las riquezas mundanas frente a los valores del espíritu. Hay una idea muy potente en nuestra fuente que lo capta bien. Los tesoros que roba el poder acaban oxidándose. Los que conserva la fe pueden iluminar siglos enteros. Vitaliano parecía tener la mirada puesta en lo perdurable. Es fascinante esa perspectiva, sí. Y quizá fue esa capacidad de mirar más allá, de no dejarse arrastrar por la confrontación inmediata, lo que le permitió seguir trabajando en otro frente crucial, la unidad dentro de la propia Iglesia. Especialmente entre Oriente y Occidente. Efectivamente. Su pontificado fue un esfuerzo constante por restaurar lazos. Gracias a esa mezcla de firmeza doctrinal y prudencia diplomática, y al clima de menor tensión que logró generar, pues muchos obispos orientales que se habían distanciado, ya fuera por la controversia o por presiones políticas, retomaron la correspondencia y la comunión con Roma. Con la sede romana, es decir, con la autoridad papal. Es útil ver el pontificado de Vitaliano como una especie de bisagra histórica. Veníamos de un periodo tenso, con el martirio de Martín I y la prudencia casi silenciosa de Eugenio I. Vitaliano no vio la solución doctrinal final, pero preparó el camino. Unos años después de su muerte, en el Tercer Concilio de Constantinopla, entre 680 y 681, la Iglesia condenaría solemnemente el monotelismo y afirmaría la doctrina de las dos voluntades de Cristo, justo como Roma había defendido siempre. Así que Vitaliano sembró la paz que hizo posible esa reconciliación doctrinal posterior. Demostró algo fundamental, que el diálogo paciente, cuando está anclado en la convicción profunda y se ejerce con caridad, no es debilidad, es fortaleza espiritual. La verdad, como sugiere la fuente, no siempre triunfa de inmediato, pero la fidelidad paciente a ella acaba dando fruto. Y Vitaliano fue fiel y paciente. Claro. Y mientras toda esta compleja danza diplomática con Bizancio estaba en marcha, Vitaliano no se olvidaba de otras partes de la Iglesia, ¿verdad? Miró también hacia el norte de Europa. Hacia las Islas Británicas. Exacto. Y este es otro legado importantísimo de su pontificado. Vitaliano puso un gran empeño en fortalecer y organizar la Iglesia anglosajona, que en ese momento estaba creciendo y buscando su unidad interna. Envió cartas, orientaciones y figuras clave para consolidar la comunión doctrinal y disciplinaria de las iglesias en Inglaterra con Roma. Y aquí hay un nombramiento que resulta crucial y que nuestras fuentes destacan, el de Teodoro de Tarso como arzobispo de Canterbury. Un monje griego, de Tarso nada menos, un erudito, enviado a Inglaterra por el Papa Vitaliano. Ese nombramiento fue una jugada maestra. Teodoro de Tarso resultó ser una figura providencial. Su largo episcopado en Canterbury marcó el inicio de una edad de oro para la Iglesia en Inglaterra. Reorganizó la estructura eclesiástica, fundó escuelas importantísimas, promovió el estudio no solo del latín, sino también del griego, fíjate.
y unificó la Iglesia inglesa bajo la autoridad de Canterbury, siempre en estrecha comunión con Roma. Y lo fascinante es que esta vitalidad cultural y religiosa anglosajona, impulsada por Teodoro, tendría después un impacto enorme en la propia Europa continental, a través de misioneros anglosajones como San Bonifacio, que fueron claves en la evangelización de Germania. Así que, mientras Vitaliano gestionaba con tiento las relaciones con el Este, simultáneamente estaba fortaleciendo e impulsando la influencia espiritual y cultural del papado hacia el norte. Estaba tejiendo lazos que serían fundamentales para la futura Europa cristiana. Es como dice una idea del texto. Roma no buscaba conquistar con espadas, sino con almas que anunciaban la paz. Es impresionante ver cómo manejaba frentes tan distintos: la alta diplomacia con Bizancio, la organización eclesial en Inglaterra. Y, además, las fuentes le atribuyen también una preocupación por la liturgia. ¿Qué sabemos de eso? Sí, se le reconoce haber dado un impulso notable al uso del canto en la liturgia romana. Específicamente se menciona la promoción del llamado canto antifonal, esa forma de canto que alterna entre dos coros o entre un solista y el coro, tanto en la misa como en la oración comunitaria de la Iglesia, lo que se conoce como el oficio divino. Se considera que estas prácticas fueron un germen importante de lo que luego evolucionaría hasta ser el canto gregoriano. Y esto no era un mero detalle estético, ¿eh? Estas reformas litúrgicas encajaban perfectamente en su visión de la Iglesia como comunión. En un tiempo de divisiones teológicas y políticas, la liturgia se convertía en un espacio privilegiado de unidad. El canto compartido en particular tiene un poder unificador tremendo. Hay una reflexión muy bella en la fuente al respecto. Donde la palabra a veces divide, el canto puede reunir. Vitaliano pareció intuir que la oración cantada en común era una forma muy elevada de vivir la reconciliación. La voz del pueblo de Dios unida en un mismo canto al mismo Señor trascendía fronteras y disputas. Ese canto antifonal, con su estructura de diálogo y respuesta, era un reflejo sonoro de la comunión de corazones que él tanto anhelaba. Y esto nos lleva a la perspectiva más profunda que ofrece el análisis teológico de la fuente. Presenta la reconciliación no solo como una estrategia política o pastoral, sino como el núcleo espiritual del pontificado de Vitaliano, una dinámica que va más allá de la simple diplomacia. Exacto. El texto habla de una pedagogía de la verdad paciente. Vitaliano no buscaba imponer la ortodoxia por la fuerza, sino más bien atraer con caridad y respeto a quienes estaban en el error, preparando el terreno para que la verdad pudiera ser acogida libremente. Su trato con Constante II y su gestión de la controversia son ejemplos de esto. No buscaba un acuerdo superficial que ocultara el problema, sino una posible conversión del corazón, o sea, algo mucho más profundo. Hay dos ideas clave que emergen aquí, expresadas de forma muy sugerente. La primera es que quien sabe esperar el momento oportuno para la verdad demuestra más fortaleza que quien intenta imponerla prematuramente. Un diálogo que renuncia a la verdad fundamental no logra una reconciliación real. Solo adormece las conciencias. El diálogo de Vitaliano, por tanto, estaba firmemente anclado en la doctrina, pero se ejercía con una paciencia y una caridad notables. Incluso su labor misionera en Inglaterra se puede ver bajo esta misma luz, como parte de una gran obra de reconciliación universal. El Evangelio no se impone por la fuerza, se ofrece. No busca conquistar territorios, sino reconciliar a las personas con Dios y entre sí. Cada nuevo pueblo que acogía la fe se sumaba a esa reconciliación, y en el fondo de todo esto, la raíz es espiritual. La verdadera reconciliación, nos recuerda la fuente, es en última instancia una gracia, un don que brota del misterio del perdón de Dios manifestado en la cruz. Vitaliano parece haber encarnado esa actitud. Para poder ser un agente de reconciliación en el mundo, primero hay que dejarse reconciliar interiormente por Dios. De ahí quizá su capacidad para responder con oración al expolio de Roma. Como dice el texto de forma muy hermosa, un corazón reconciliado no olvida la herida, pero la transforma en fuente de comprensión y ternura. Es una perspectiva realmente profunda, sí. Entonces, si intentamos resumir el legado de Vitaliano después de esos 15 años intensos de pontificado, hasta su muerte en 672, podríamos decir que fue un tiempo crucial de reconstrucción, un periodo en el que la Iglesia, bajo su guía, aprendió o perfeccionó ese arte tan complejo de tender puentes sin traicionar la verdad esencial, de saber dialogar sin diluir la propia identidad. Fue un constructor de comunión, como lo llama la fuente. No intentó borrar el pasado doloroso,
como el martirio de Martín I, sino honrarlo a través del perdón y la búsqueda paciente de la unidad. Logró devolver una cierta serenidad externa a la Iglesia, permitiendo que ésta siguiera creciendo y fortaleciéndose internamente. Y a su muerte, dejó una Iglesia que respiraba algo más de unidad. Las relaciones con Bizancio, aunque aún complejas, estaban mejor encauzadas. Y en Oriente ya se percibían señales de un futuro retorno a la plena ortodoxia, que se confirmaría poco después. Dejó un legado de paz y de bases sólidas para el futuro. Sin duda. La lección perdurable de Vitaliano, que resuena a lo largo de los siglos, es esa interconexión inseparable entre verdad y caridad, como pilares de la auténtica comunión. No se puede sacrificar una en aras de la otra sin dañar el conjunto. Su vida fue, en sí misma, un puente. Entre el rigor doctrinal y la misericordia, entre las complejidades del poder terrenal y la firmeza de la fe, y entre Oriente y Occidente. Hay una frase final en el análisis sobre él que me parece muy potente. San Vitaliano no quiso tener razón, quiso que todas volvieran al amor que tiene razón. Es una forma muy bella de decir que su meta última no era ganar una disputa teológica, sino restaurar la comunión en la verdad, que para él era inseparable del amor. Nos recuerda que la paz más profunda y duradera, la que realmente sana las heridas, se construye con paciencia y fidelidad a la verdad. Y esto los deja, quizás, con una pregunta para la reflexión personal, inspirada por su ejemplo. ¿Cómo podríamos aplicar hoy esos principios de la verdad paciente y el diálogo fundado en la convicción que él encarnó? ¿Cómo podríamos usarlos para navegar los desacuerdos profundos que enfrentamos en la esfera pública, en nuestras comunidades o incluso en nuestras relaciones más cercanas? ¿Cómo tender puentes sin renunciar a aquello que consideramos verdadero y fundamental? Un desafío tan relevante hoy como en el siglo VII, la verdad.